¿Se escucha el audio? Buen día, ingeniero, ¿se escucha? Ok, gracias. Bueno, ahora en la anterior clase habíamos estado haciendo un ejercicio, recordemos, ¿no? Un ejercicio en el cual, bueno, se me acabó el tiempo, ¿no? Yo tenía previsto terminarlo, pero bueno, no pude. El, teníamos la pregunta era que si tuviésemos ¿qué pasaría si tuviésemos partimos con una base de hechos vacía, ¿no? Y queremos hacer consultas al cliente, pero eh, teníamos un problemita, el primero que era evitar la doble consulta, ¿no? ¿Verdad? Era evitar la doble consulta. Y, y bueno, le decía era que con una regla R no dispara y la variable de su premisa es un hecho nativo, decía, consultamos al cliente por el valor de este hecho. Yo estoy leyendo acá, ¿no? El enunciado. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces, hicimos, ¿no? Hicimos la doble consulta, ya tuvimos la estrategia, pero al final, en realidad, no solucionamos nada, no escribimos nada de código. ¿Sí? Entonces, la condición de salida la encontramos, ¿sí? ¿No? Que la base de hechos no crezca y ya se hayan consultado todos los hechos nativos. En una lista vamos a poner los hechos consultados, o sea, las variables consultadas las vamos a meter a una lista P. Entonces, si esa lista P, los hechos nativos dicen que son 10. Entonces, que ni meter, ¿no? Que sean 10, puede ser cualquier, ahora no pasa nada. Entonces, cuando la lista P ya se haya consultado por todos los hechos nativos, entonces esa será también una condición de salida, ¿no? Muy bien. Están uniéndose unos compañeros y ya continuamos. Bueno, entonces escribamos el código, ya tenemos todo para hacer este ejercicio. Buenos días. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, comencemos con la pasada, digamos. Si quieren, comencemos por ahí. La pasada es la que toma en cuenta la lista P, ¿no? La lista P que ya viene construida, ¿no? Entonces, esa lista P tenemos que pasársela, bueno, a la pasada, ¿no? Tenemos que construirla en el forward chaining normal y lo pasamos a la pasada. Creo que voy a hacer primero el forward chaining, perdón, para que nos ubiquemos mejor. Entonces, hagamos el FWS con este nuevo ejercicio, ¿no? Entonces, acá tenemos voy FWS, tenemos la base de conocimientos, que la pasamos en un vector de reglas, porque nos conviene, ¿sí? Tenemos la base de hecho. ¿Me dice si está en el vídeo? No. ¿Se ve? No tiene meta, ¿no? Entonces hasta ahí seríamos, ¿no? Gracias, hasta ahí. No tiene meta, entonces le marcamos la regla. Marcamos la regla. Y necesitamos esa lista P, ¿no? Lista P. Y lista, vamos a escribir. Esto para decir que la lista P está vacía, ¿no? Pues aquí, si ustedes hacen la lista P está vacía, ¿no? En este momento. Y hacemos todo lo demás, ¿no? Mientras P o el true hacemos un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque queremos salir manualmente de este ciclo. El viejo truco de ver si la base de no creció. Y ahora, bueno, hacemos la pasada. Pero le vamos a pasar, aparte de la base de esto, le vamos a pasar, bueno, la lista P. ¿Ok? Para que ella le haga la adicional, ¿no? La adición. Muy bien.
No me falta la condición de salida, ¿no? Entonces, si la base de hechos no creció, pero eso no es suficiente para salir, ¿no? And, el doble ampersand o pongo and, no sé qué final de carrera, ustedes. Y además, la lista P tiene su cantidad de elementos en 10, ¿no? Entonces, sí que ya lo pregunté por todo. Vale. Y ese sería nuestro power state. La pasada hay que hacerla, ¿no? Porque ahí está la tabla de ejercicio. Entonces, si la lista, si nueva base no creció y al decir P punto no igual a 10, significa que ya hemos consultado por todos los hechos nativos, ¿no? Recuerden que P es un viejo truco para evitar la duplicación de consultas, ¿no? La duplicación de consultas. Muy bien. Entonces, acá lo hacemos. Voy FLS pasada. Bueno, tenemos las reglas, la base de hecho, y ahora tenemos la lista P, ¿no? Le pongo por educación, le pongo el tipo, ¿no? Lista, ¿no? Y después no pasa nada. Si lo explicaron que es una lista, no pasa nada. Muy bien, entonces, hagamos la pasada. El enunciado dice así, una regla no dispara, una regla no dispara, una regla no dispara, y, una regla diferente, y la variable de su premisa, porque las premisas son atómicas, acuérdense de los limitados, y la variable de su premisa es un hecho nativo, entonces preguntamos por el valor de esa premisa. ¿Ok? Muy bien. Bueno, tengan en cuenta algo, se lo voy a anotar ahí en un comentario. Si la regla está marcada, no trabajen con ella. Porque quiere decir que la regla ya disparó, hizo algo, ya pasó. Si la regla está marcada, ya no hay que trabajar con ella. Por eso se la marca, ¿no? Para no trabajar con ella. Entonces vamos a hablar. Entonces hacemos la pasada. Por i igual 1, u, n. Me escribo los lenguajes, los saben por qué, pues son viejos, así que más que los viejos. Entonces voy a hacer por igual 1, u, n. Entonces, antes de consultar si dispara o no dispara, me aseguro que la regla no esté marcada. ¿Sí? Entonces aquí cambia un poquito nuestro código, ¿no? Si no eres aquí marcada, entonces, si la regla no está marcada, entonces empiezo a trabajar. Si la regla está marcada, yo no me sigo de la aquí. Si la regla está marcada, no hago nada, ¿no? Continúo en el código. ¿Estamos claros? Continúo con la siguiente regla. Pero si la regla 1 está marcada, no paso a la siguiente. Muy bien. Ahora tengan en cuenta eso. Si la regla está marcada, si quieren marcar, no trabajar con una regla marcada. Si la regla está marcada, ya no juega. Entonces, primero me aseguro que la regla no esté marcada. Ahora, veo si la regla dispara. ¿Sí? Si la regla dispara, lo que he hecho, digamos, si lo ven aquí, lo he dividido en dos if, digamos, lo que siempre estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Decimos si la regla no está marcada y la regla dispara C. Aquí lo estamos haciendo en dos if, ¿no? Si la regla me dispara C, ¿qué hago? Ya lo saben, ¿no? Lo metemos a la base de hecho. Lo metemos a la base de hecho y marcamos la regla 1, ¿no? Y eso lo quiero decir por tener un poquito de espacio. Marcar el hecho. Caso contrario, quiere decir que la regla no dispara. El enunciado me dice si la regla no dispara, entonces, y además la variable de su premisa es un hecho nativo, pregunte, o sea, consulte al cliente por el valor de esa variable. ¿Mm? Hola, hola. Entonces, else, aquí hacemos else, que esto quiere decir, por else, quiere decir que N no dispara. Obvio, ¿no? Obvio, lo contrario de ser, obvio, todo, ya que no puedo hacer, no poner el comentario. Ahora, voy a ver el valor de la premisa, ¿ya? Me invento la operación que hay, le digo, qué sé yo, variable B,
variable B igual a R punto get premisa. R subito, ¿no? R sub I punto get premisa. Digamos que con eso me da la variable. Dame tu premisa. Dame tu premisa. Entonces digo, dame tu premisa o la variable la premisa. No se preocupen, me puede preguntar, profe, ¿cómo tengo la premisa? Y yo se la anoto, ¿no? No pasa nada. Entonces, voy a preguntar, bueno, si esta variable B es hecho nativo. Porque si no es hecho nativo, no puedo consultar por ella. Entonces pregunto, recuerden que tenemos aquí una ¿es hecho nativo de ella? B, ¿sos hecho nativo? B, ¿sos hecho nativo? Si me dice sí, bueno, entonces consulto por el valor de esa de B, le pregunto al cliente. Entonces digo, hecho H, y digo pregunta, ¿cuál es el valor de B? Valor de, no se preocupen por el mensaje. Lo que sí, tiene que decir que variable es, ¿no? Lo que están gestionando. ¿Cuál es el valor de B? Bueno, si H distinto de no, ¿qué pasaría? Si H no es null, entonces lo metemos a la base de. ¿Sí? Bueno, si es null, no lo metemos. Me estoy olvidando de algo. ¿Saben qué, no? El espacio me tiene medio. Está todo perfecto, no solamente quiero hacer espacio. ¿De qué me estoy olvidando? Tendríamos que añadirlo a la lista. A la lista. De hecho, no puedo yo preguntar si la lista no está todo perfecto, porque hoy no estoy borrando, no borrando su mente esto, no solamente quiero hacer espacio y hacer un poquito más ancho que no estoy. Entonces, ese eres la red de mensaje. Okay. Entonces, hacemos lo mismo, variable B igual a LSI, dan su premisa. Algunos compañeros le ponen get premisa punto get variable. Ya, no se preocupen. Se entiende. Entonces digo, eres un dato. Si no sé cómo hacerlo, le pregunto a profe. Si no saben, le pregunto a profe, ¿cómo hacemos esto? Pues le digo, haga esto. No pasa nada. Le decía, ¿no? ¿Cuándo consulto por ella? Bueno, ya vimos, ¿no? Si es hecho nativo, hecho nativo B. Y ¿qué más? No está en la lista, porque si está en la lista significa que ya lo pregunté. ¿Ah? Y no P contiene contains D. ¿Ok? Si eso ocurre, entonces quiere decir que B es un hecho nativo y no está en la lista. ¿Sí? Si no está en la lista, entonces le puedo consultar. Bueno, apenas ya la selecciona, le voy a decir P.add D. Porque, ¿qué pasa si está en la lista P? ¿Qué significaría? ¿Hola? Y ya preguntado. Quiere decir que ya consulté por ella, ¿verdad? Bueno, y aquí lo mismo, ¿no? Digo, hecho H igual pregunta, ¿cuál es el valor de B? ¿Cuál es el valor de B? Como le digo, no se maten en el promo, o sea, en el mensajito, ¿no? El mensajito que tiene un input que se llama promo. No se maten. Pónganle, algunos ponen B nomás, no se preocupen, no pasa nada. No soy, no soy burocrático. Me entiendo. Muy bien, entonces lo mismo, ¿no? Si H no es null, entonces introducimos a la base de hecho. Entonces aquí la base de hecho va a crecer, entonces ya esto lo va a obligar a hacer una nueva pasada. En el caso de que ya se hace, ¿no? En el caso de que le dé valores, ¿no? Muy bien, ya lo tenemos. Eso todo. Eso sería nuestra pasada. ¿Ok?
¿Alguna cosa? Estamos usando el truquito, el viejo truco de usar una lista para evitar la doble pregunta, ¿no? Entonces, si la premisa de la regla es un hecho nativo y además que no esté incluida, ¿no?, en la lista P, pues estar en la lista P, y que sí que ya lo pregunté. Entonces le introducimos a la lista P para evitar eso, precisamente la doble pregunta, y ya está. Y esa sería, bueno, la solución del forward chaining con su pasada, ¿no? El trabajo lo hicimos en la pasada. ¿Se entendió la solución o está complicado? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Qué bueno. Qué bueno. Ok. Bueno, van a ver, ustedes en el práctico tienen más forward chaining para hacer. Inténtenlo resolver, de todas formas vamos a completar esos ejercicios, ¿no? Ahora nos vamos al BWC, ¿sí? Nos vamos al BWC, vamos a hacer algunas cosas y vamos a ver cuál es el truco, digamos, del BWC. Sí, eso de truco, bueno, uno lo aprende en realidad siendo estudiante, ¿no? O estudiando esta partecita, ¿no? Estudiando, me recuerdo yo hice un módulo de ingeniería del conocimiento, pero bueno, había visto la materia, ¿no? De sistemas de expertos en forma muy completa, digamos. Y es decir, uno se crea truco porque mi profesor, créanme, disculpen la inmodestia, mi profesor nunca nos hizo código. Nos decía, hay que hacer esto, nada más. Y él decía, después cuando le mostramos, es que tuvieron que marcar las variables, le comentaba, ¿no? El BWC. Entonces yo dije, cuando sea docente, si alguna vez soy docente, a mis alumnos les voy a debe hacer que vean mi experiencia, ¿no? Mi experiencia como alumno, cómo he sufrido yo con esta materia y voy a intentar simplificar las cosas, ¿no? Algunos colegas de la universidad me dicen que no debo ser tan de darles todo, digamos, ¿no? Porque ustedes se den cuenta, pero bueno, yo a veces veo también mi vida como estudiante y yo me gustaría que me hubiera puesto por lo menos un código, ¿no? Un pseudocódigo para ver cómo hacerlo. Muy bien. Claro, es cierto, le explico, digamos, forward chaining tenés que dar vueltas hasta que no encontrés más conclusiones. Así no decía. Dan pasada, ¿qué me llega a hacer un ejemplo? Dan vuelta y vuelta hasta que no hay una regla aumente, hasta que no se encuentren más conclusiones. Así nos explicaba. Suficiente. Y ya nosotros tenemos que hacer el código. Vamos al BWC y también decir cuál es el truco. ¿Sí? ¿Cuál es el truco del BWC? Entonces, vamos a hacer ejercicios con BWC. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ejercicios con Barbara Chaining. Ejercicios con BWC. Bueno, en el forward chaining, ¿cuál es el truco? O sea, ¿cuál es la preocupación? Porque este código, bueno, lo hacemos, de repente no es igual, pero lo hacemos, ¿no? Lo hacemos este código, de repente con mi propio código, algo diferente, está bien. Algunos ponen aquí continúe para liberar el código, porque manejan el lenguaje, ¿no? Continúa, me dicen, ¿no? Bueno, no pasa nada, eso no es problema. El detalle es que ya se, digamos, el truquito es la condición de salida. ¿Por qué? Porque el código que me den a los poquitos de que no se repita la aplicación lo hago. Lo hago porque estoy octavo semestre, lo hago. El problema es la condición de salida en el forward chaining. Entonces, una vez encuentro la condición de salida, ya programando el elemento. La tengo que encontrar la condición de salida. En el caso del forward chaining, ¿cuál es el truco? Entonces, estos ejercicios, en informática se llama ruido. O sea, introducen un malestar, un problemita, digamos, lo introducen al forward chaining. Estos ejercicios introducen el ruido ¿no? En informática ruido, por eso decir que tiene problemas, ¿no? Eso, yo sé que el ruido tiene que ver con el sonido, ¿no? Estoy de acuerdo, pero la palabra noise o ruido quiere decir que hay problemas, ¿no? Por eso si yo digo una base de datos tiene ruido, quiere decir que tiene datos, algunos datos malos, digamos, ¿no? Datos que no son coherentes, o sea, tienen problemas, ¿no? Se utiliza ruido, ¿no? Entonces, estos se introducen ruido en el forward chaining. Introducen ruido en el forward chaining.
El truco es arreglar el ruido, arreglar estos ruidos, de modo que el backward chaining, el BWC, haga su vida normal. Voy a decir como lo diría. Haga su vida normal. Bueno, ¿a qué se refiere con vida normal? Es decir, que el OC y la pila, jóvenes, sigan como si no tuviéramos introducido ruido. Es decir, entonces dos puntitos le voy a decir. Vamos a poner aquí, dos puntitos. O sea, la variable OC, y la pila deben estar correctas, ¿no? Correctas, o sea, normales, correctas, antes del próximo ciclo. O durante ese ciclo también, ¿no? Antes del próximo ciclo o durante ese ciclo también. Antes del próximo ciclo o en el ciclo actual. Ese es el ciclo. Ahorita lo van a entender. En el ciclo actual. Entonces le vamos a introducir un ruido, le vamos a meter un código ahí. A ver si pregunte por los hechos cada vez que la regla no dispare. Pero ya me movió ya. Es decir, yo si estoy en un examen virtual, ¿no? Ya yo lo tengo ya en mi copiecito ahí plano, tengo mi PDF abierto. Por eso el profesor no me pide que yo copie todo el código. ¿Sí? Porque seguramente, ya sea presencial o virtual, me lo sé el código a veces hasta de memoria. Que esa no es mi idea, ¿no? Esta es una implementación del profesor. Podríamos haber hecho una total implementación nosotros. Pero ya, estamos en la implementación del profesor, para estar el profesor también para enseñar. Ahora, a ese código le metemos un ruido. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo hace el alumno para que el backward chaining funcione normalmente? Entonces le metemos un código. Eso sería ruido. Meterle un código, meterle alguna dañinera al código BWC, de modo que nosotros jóvenes podamos arreglarlo, ese código. ¿Sí? De modo que el backward chaining siga su vida normal. ¿Qué es su vida normal? La fase de selección. Después la fase de selección está con la pila, que si la pila mantiene, ¿cuál es la próxima variable a unificar para poder unificar OC? Todo lo que hemos visto, ¿no? Y piensa en el ejemplo idiota del gatito y la pelotita y el pescadito. Pero créame, esa es la clave, ¿no? Es decir, que la pila me diga y OC me diga, ¿qué voy a conseguir para pagar lo que está en la pila? ¿Mm? Eso es. Entonces, eso yo tengo que arreglarlo cada vez que se le introduce un ruido, un código, ¿no? Un código en el backward chaining. Vamos a ver, jóvenes, nuestro primer ejercicio con algo que es muy mentado, ¿no? Se llama el algoritmo híbrido o HWC, aunque en el híbrido no hay el W. Entonces, es interesante el algoritmo híbrido, jóvenes, es, digamos, un ejercicio del backward chaining, ¿sí? Claro, yo voy a recurrir, obviamente, a las implementaciones de otras, a la sugerencia de implementaciones de otras personas que han hecho sistemas expertos antes que nosotros. Muy bien, entonces aquí lo ponemos. Entonces, implementar el algoritmo híbrido. Vamos aquí a desarrollar un poquito el HWC. ¿Qué es el HWC? Bueno, fíjense que en ningún momento está la W ahí. Sí. ¿Me entienden, no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. La definición dice así, ¿no? La definición dice, si voy a Wikipedia o a un libro que es puro todavía, la definición dice así, ¿no? Dice, HWC, dice, es FWC más DWC. Entonces, dice, hacer forward más backward. Ya, perfecto. Pero hay un tipo que hace una solución horrible y no funciona, que es lo peor.
Bueno, sí funciona, pero no hace hibridación. Solución. Una vez más le pongo horrible. Horrible. No hace hibridación. No hace HWC en realidad. Entonces, el tipo digo como digo FWS más WS, simplemente que va a hacer eso. Él dice así, ¿no? Void HWS, la regla. Recuerden que si voy a hacer WS necesito metas, entonces sí o sí, ambos algoritmos son orientados a un objetivo. Entonces va a ser esto, meta. Perfecto. Dime lo que voy a hacer este tipo. Se pasó yo. Agarra y llama al DWC que tenemos, al FWC, regla. Lo hizo ya demasiado literal, ¿no? Ya no entendió no entendió, digamos, la metáfora acá, ¿no? El sentido figurado, que quiere decir la fórmula. Hizo HWC y DWC. Este sinceramente es un cero, ¿no? Cero redondito, ¿no? ¿Qué nos parece? ¿Ahora? Creo que está mal. ¿Por qué está mal? Solo funcionaría el primero y el segundo no tendría nada que hacer. Correcto, porque lo que encuentra el FWC también lo encuentra el DWC. ¿Entiendes, Jorge? Lo que encuentra el FWC también lo encuentra el DWC. Entonces, si llama al FWC completo, ¿para qué rayos llama al DWC? O sea, si el FWC unifica la meta, también el DWC la unifica la meta. Es decir, lo que encuentra el FWC es lo mismo que encuentra el DWC. ¿Me hago entender? Sí, ¿no? Sí. O sea, llamo un método que me encuentre la meta y después llamo otro método que me encuentre la meta. ¿Qué sentido tiene? Si dice el FWC, ¿para qué rayos pongo el DWC? Perfecto, entonces, esta es una broma, digamos, ¿no? Lo que he puesto aquí, en serio, es una broma. Es una broma porque no tiene sentido. El tipo agarrando hizo literalmente lo que dice una definición metafórica, ¿no? Me está diciendo, haga FWC más DWC. Pero no que llame uno detrás de otro, no está diciendo eso. Lo que me está diciendo, lo que me está diciendo, vamos a dar el dato de potencial. Me está diciendo esto. El FWS, voy a matar los marcadores que no quiero. El FWS quiere, el HWS, bueno, el marcador me controla, quiere que nos movamos en el grafo de dependencia, ¿no? En el grafo. Nos movamos en el grafo, en ambos sentidos. Entonces, no me entiende. Claro que me entiende. El FWS es progresivo, o sea, parte de los hechos a la conclusión. Y el BWS parte de la meta, o sea, parte de la conclusión para llegar a los hechos. Entonces, lo que quiere este tipo, esto es lo que quiere. Esto es el algoritmo híbrido. Déjenme poner un grafito muy acomodadito, ¿no? Pero es para que es por razones didácticas nada más. A ver, aquí. Déjenme poner otro nivel aquí. F, G, digamos, ¿no? N. ¿No? ¿Qué es lo que quiere? Como ya hemos practicado, ya hemos calentado en eso, cuántas pasadas como mínimo. ¿Para qué así que esa mujer la van a ver que sí lo vamos a ocupar acá? Entonces queremos que una pasada del backward y del forward, ¿quién puede hacer una pasada del forward? Entonces esta sería una pasada, en el peor de los casos.
una pasada del FWC. ¿Quién me va a hacer eso? ¿Se acuerdan, Mone, que lo mínimo que pueden dar que es? ¿Se recuerdan? ¿Cuántas pasadas como máximo voy a tener acá? Tenemos un copy paste. El forward chaining, ¿cuántas pasadas como máximo va a ser acá? Olvidaron, es un copy, es un copy. Ahí busquen su cuadernito de copy, ahí está. ¿Cuántas pasadas como máximo hace el forward chaining? Cantidad de niveles menos 1. Ajá, cantidad de niveles menos 1. O sea, va a ser 1, 2, 3. En una pasada, ¿cuál es el peor? Lo peor que me puede pasar es que en una pasada avance un nivel nuevo. ¿Verdad? Esa es la idea, bueno. Es decir, ya una pasada al forward chaining, entonces ya es como que me quitase estos hechos de acá. ¿Sí? Como que me quitase estos hechos de acá. Entonces ya tendría estos dos. ¿Sí? Tendría estos dos. Entonces me quito estos hechos de aquí, me los quito. Y ya como en una pasada, jóvenes, en el peor de los casos, ya me quité los hechos. O sea, ya este grafo ya se hace más pequeñito. ¿Ok? Y el M en un ciclo, OC va a irse por acá. En un ciclo del WS. No hemos visto, ¿se acuerdan que hacíamos unos puntitos? ¿Ah? Hacíamos unos puntitos. Entonces, en este caso, OC retrocede, o sea, él, como es regresivo, o sea, va hacia atrás. Entonces, él va hacia aquí, OC va hacia este lado. ¿Lo ven? Este tipo le va cortando el grafo y no se va caminando. Entonces, al final va a quedarse con una pasada del FWC. Va a quedar con un grafito más pequeño. Entonces, miren, no a OC. OC no tiene que irse hasta la punta del grafo, digamos, hasta los hechos nativos. No llega. Claro, yo sé que la lección dice, tiene que llegar hasta los hechos ya. Pero es que el FWC le va a cortar ahí, en el peor de los casos. Entonces, va a ser esta aquí, entonces ya su grafo es más pequeño. ¿Lo ves? Ya su grafo es más pequeño, no tiene que hacer más recorrido. Si hablamos del ejemplo idiota del profesor, que era como un bloqueo, ¿se acuerdan que le hablaba así? Unos bloqueos y otras cosas. Ya digamos, ya gasto menos gasolina. ¿Por qué? Porque ya no tengo que visitar hacia allá. Porque el FWC me ha cortado, digamos, ¿no? Me ha cortado el camino. Eso es lo que quiere el algoritmo HWS. Me está diciendo, en tu grafo va a caminar, aquí es muy pequeño este grafo, obviamente, ¿no? Obviamente, no es un grafote para no las que pachiparme. Entonces, este FWS me dice, bueno, el HWS, disculpe, usemos entonces las bondades que tiene el FWS con las bondades, entre comillas, que tiene el BWS. Antes de hacer el algoritmo, tengo 5 minutos, ustedes me dicen cuando falten 2, por favor. Veamos otras cosas de utilizar eso. ¿Qué tiene de bueno el FWS? Ya sabemos cuál es lo malo. Ya sabemos cuál es lo malo. Lo malo, ¿cuál es del FWS del forward? ¿Cuál es? La pasada, pues. La pasada es lo malo, seamos honestos, porque tengo que revisar todas las reglas. Aquí no estamos haciendo una selección de hibridación, no me meto en eso, sí se puede hacer. Pero nosotros queremos usarlo tal como deberíamos hacerlo. Tenemos el concepto de grafo. Muy bien. ¿Qué ventaja tiene el FWS? Vamos a la ventaja. Es una ventaja obvia que es lento, ¿no? Ventaja del FWS. Su desventaja obvia, que es lento. El tipo agarra y la visita todas las reglas sin son y ton. Mientras que el BWS, ¿qué hace? No la visita todas, sino va directo a la regla que le pueda disparar, ¿no? No digo que le dispare, pero por lo menos que le pueda disparar y él negocia con ella, a ver qué querés, que quiero pelote o nada tecado en la hamburguesa del profesor. Eso es lo que hace. El FWS es demasiado lenta. Agarra y la visita todas las casas, digamos, si fueran casas la regla. Visita, tenés pecado, da la vuelta. La visita toda, sin son ni ton.
Pero ¿cuál es su ventaja, joven? La ventaja del FWS es que hace crecer la base de hechos. Ya también, con hechos tal vez que no lo ocupemos, pero la hace crecer la base de hechos. Esa es su ventaja. Es decir, tiene muchos hechos en la base de hechos, ¿no? Tiene muchos hechos luego de un tiempo, ¿no? Tiene muchos hechos luego de un tiempo. Ya le explico, se me está acabando el tiempo, pero su desventaja obvia, lo vamos por deportes. Faltan 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Su desventaja, y vamos a la pausa comercial. Ya lo dije, pero lo pongo acá, es muy, ¿no? Aquí, muy lento. Es muy lento. La visita toda la sintonía no tiene, como si es un organismo de fuerza bruta, agarra y le va a pasar y pasar hasta que ya no pueda conseguir más conclusiones. Muy bien, entonces hacemos una pausa comercial y volvemos. Entonces tenemos 3, 2, 1. Recording in progress. Ok, volvamos al tema, jóvenes. Entonces, las desventajas son que es muy lento, ¿no? El FWS. Su ventaja es que él, digamos, hace crecer, o sea, rellena la base de hechos, tal vez no con hechos que necesitamos nosotros. Sin son ni ton, digamos, a veces mete muchísimos hechos ahí. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que si lo vemos por el otro lado, que no sea el grafo, que el BWS, cuando pregunta, ¿está tal hecho? Digamos, visito una regla, ¿no? Yo como Baguachini visito una regla. Dice, if P igual a A, entonces Q igual a B, o C vale Q. Le digo, regla disparame Q, si tenéis P igual a A, me dice. Pero yo como Baguachini no tuve P igual a A, no lo tuve. No lo tuve P igual a A. Entonces, en ese caso, el forward me salva, porque de repente, sin querer queriendo, me ha puesto P igual a A. ¿Ok? Me ha puesto P igual a A. Yo digo que es como la cartera de una gitana, digamos, ¿no? Cartera de gitana esa que leen la suerte. O bolso de gitana también le dicen, ¿no? Cuando ellos sacan ahí de su bolsa, sacan naipes, todo, ¿no? Tiene una tijera y comienza a buscar en la bolsa, en su base de hecho, en su cartera,
Y una tijera. Hay de todo en esa bolsa gitana. Claro, ella metió de todo ahí, de repente no lo ocupaba, pero lo fue metiendo. Entonces el backward, cuando pregunta por la base, pues la base es una para los dos. Le dice, ¿existe P igual a? Aquí está, lo tengo. ¿Cómo lo tuve? No sé en qué pasada lo tuve P igual a A, pero lo tengo acá. ¿Se entendió o no? Sí, más o menos. Más o menos. El forward chaining mete y mete hechos. Mete y mete hechos. En cambio, el backward, esa es su principal desventaja. No hace crecer la base de hechos. A lo sumo, ¿no? Hace crecer en uno la base de hechos en cada pasada. A lo sumo, porque a veces no la hace crecer. Entonces, su desventaja del DWC, la desventaja del DWC, sabemos que es más rápido, ¿no? Pero la desventaja del DWC, del backward chaining, ¿no? ¿Cuál sería la desventaja del DWC? Bueno, que hace crecer la base de hechos en 0 o 1 en cada ciclo. O sea, quiere decir que puede crecer 0 hechos o un hecho a lo sumo en cada ciclo. O sea, su lane, digamos, VH.lane, digamos, la ponemos antes del ciclo, ¿no? Cuando acaba el ciclo, su VH.lane, digamos, H4, ¿no? Al final del ciclo, de repente, lo máximo que tenemos sería 5. O sea, va a crecer en un hecho. O de repente en 0 hechos. O sea, al final del ciclo decimos, ¿cuánto creciste? 0. No ha obtenido hecho porque no pasó a la pila. La regla no le disparó, entonces le pasó a la pila. Y la base de hechos no creció. En cambio, el backward chaining, el forward mete y mete hechos, a veces son y todo. Pero que en un momento el backward chaining dice, tenés tal cosa, el forward chaining lo obtuvo. Entonces, fíjense, yo voy con una bolsa, con una cartera, una bolsa o lo que sea, una cartera digital, esa es mi base de hechos. Entonces voy y visito la regla. Regla, ¿me puedes disparar? Y me dice, necesito P igual a A. Entonces yo hago así, vale. Comienzo a buscar, pero tengo dos hechos nomás. P igual a E y X igual a P. No tengo. Entonces me endeudo, ¿no? Que lo paso a la pila, o sea, igual a la premisa de eje. Lo paso a la pila, entonces para el próximo ciclo voy a buscar. En cambio, si el forward me mete cosas a mi cartera, y son ¿sí? Me mete cosas a mi cartera, yo voy forward, ahora ya, con la ayuda del forward, el forward me llenó mi cartera, voy. Me dice, visito regla, dispárame Q igual a, tenés P igual a A. Entonces comienzo a buscar en la base de eso. ¿Sí? Hay de todo, hay X igual a, de todo, hay Z igual a. Aquí está, P igual a, lo tengo, y la regla me dice. ¿Me captaron? Por ahora, ¿entienden esa ventaja que tiene el forward con respecto al backward? Bueno, ahora, ¿me entendió, no? ¿O no me está prestando atención? No lo entendí. ¿No lo entendió? ¿No lo entendió? Por ahora. No le entendí su ejemplo. El forward en cada pasada puede meter muchos hechos en cada pasada. Mientras que el backward en cada ciclo solo aumenta en 0 o en 1 su base de hecho. Entonces, cuando visita una regla, el backward solito, sin ayuda del forward, el backward solito va y la regla dice, quiero que me des tal hecho. Como su base de hecho es poquita, entonces tiene 2 hechitos nomás, no tengo. Entonces acá se va, bueno, ni modo a la pila y hago OC igual a la premisa a la regla. Vamos a la variable a la premisa a la regla. ¿Sí? Pero si el forward antes que yo vaya y visite la regla, ¿verdad? Antes que yo visite la regla, el forward corre y me va a dar una base de hechos más llena. ¿Sí? Me va a llenar con hechos. Si son ni son, ¿cierto? Pero cuando yo backward visite la regla, ya tengo muchos hechos para comparar. Y puede ser que sin querer queriendo, lo tenga el hecho que necesita la regla. ¿Ahora sí? Sí, se entendió.
Entonces, es más fácil tener una base de altos hechos, como digo, tal vez sin son, pero ahí de repente sin querer teniendo encuentro lo que me está pidiendo la regla, cuando yo la visito. Cuando haga la fase de selección, me dice visitar la tal regla. Muy bien. ¿Cómo se implementa, digamos, normalmente en Kirby? Pues aquí recurrimos un poquito a la experiencia, digamos, no mía necesariamente, ¿no? Sino de otras personas que han hecho sistemas antes que nosotros. Entonces, el HWS se implementa, por eso forma parte de un ejercicio de grado se implementa introduciendo una pasada del FWS, una pasada, no todo el FWS, una pasada del FWS en el DWS. Nunca al revés. Es decir, en el void DWS, aquí, ¿no? Aquí vamos a introducir una FWS pasada. Aquí vamos a introducirle el FWS pasada. Dentro del while true vamos a meter el beneficio incluido al DWS. ¿Ok? Entonces, así logramos implementar nosotros el algoritmo híbrido, haciendo caminar en el grafo, si podemos hablar conceptualmente, haciendo que antes que cojamos una regla, por ejemplo, podamos nosotros hacer que el FWS nos quite en el peor de los casos, nos quite un nivel del grafo, ¿no? Desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, quite un nivel del grafo. Esa es la idea. Muy bien, pero ¿dónde lo ponemos en FWS? ¿Dónde ponemos el FWS? Bueno, el FWS pasada, ¿no? El FWS pasada lo insertamos antes de la misma parte. Lo insertamos antes de la fase de selección. Entonces, antes de la fase de selección, nosotros vamos a insertar el FWS pasada. ¿Sí? Muy bien. Ok, lo hacemos entonces. Vamos a introducir la pasada, en la pasada del DWS. Vamos a introducir el FWS pasada. Ya lo tenemos, el FWS pasada con meta, ¿no? Con meta. Bueno, es que sencillo que es, solamente tenemos que hacer que el backward chaining vuelva a su vida normal, ¿no? Vuelva a su vida normal. Muy bien, empecemos acá entonces. Entonces aquí estaría voy HWS, digamos, en realidad es el backward chaining, ¿no? Es decir, si yo lo tengo el backward chaining, digo control C, control V, y le pongo H en vez de B. Entonces le borro la B que está acá, la borro y le pongo aquí. Pero ahorita regla lo mismo, ¿no? La base de esto y una sola meta. Muy bien, todo sigue igual. Y aquí decimos while true. Muy bien. Entonces, antes de hacer el igual fase de selección, llamamos al FWS pasada. ¿Ah? Entonces decimos FWS pasada, le pasamos la regla, base de esto y la meta. Entonces, antes de hacer la fase de selección. Entonces aquí dice regla R igual fase de selección, ¿no? Entonces, ahí usamos Enter acá y abrimos el espacio para poner nuestros códigos. Ok.
Analicemos un poquito qué pasaría si le pongo una pasada del backward chaining antes de llamar a la fase de selección. Veamos cuál es la vida normal que hace el backward chaining. Su vida normal, supongamos que está así. Aquí está la meta N, aquí está A, acá está B, por acá está B, etc. Y aquí está OC igual a P. ¿Qué significa eso? Esa es la vida normal del backward chaining. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué me está diciendo? La fase de selección que va a hacer, ¿dónde? O si quieren, ¿cómo interpretan esa imagen? ¿Cómo la interpretan? Quiere decir que aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos ido, aquí, digamos, si no, si lo quitan ustedes su mente de febrero de esta pasada, ¿qué va a hacer el Bauman? Va a buscar una regla que le pueda pagar P. Porque pagando P, ¿qué puede pagar? B. B. Y si paga B, A, etcétera, ¿no? Ahora, miren lo que puede pasar. Una cosita idiota, P está unificado, ¿no? ¿Qué me pueden hablar de toda esta variable? ¿Están unificadas o no? ¿Está bien? La variable P está unificada, o sea, está en la base de hecho o no. No está. No. Ninguna de las variables que están ahí están unificadas, están esperando ser unificadas. Entonces, al hacer eso lo hice pasado, ¿no? Entonces, antes que el backward haga su vida, me mete un ruido. Que haga una pasada del backward chino. Miren lo que puede pasar, ¿no? Esta pasada. Esta pasada, ¿qué va a hacer? Puede ser que me haga esto, ¿no? Me unifique P. Como el tipo él agarra nomás y lo que saca, lo que puede, lo saca. Puede ser que me unifique P y lo agarra. Acuérdense que no tiene ningún norte, ningún pensamiento, ningún plan. Él agarra y le hace la pasada. Entonces, o se va de P y la pila está así. Llamo a la FDC pasada de este tipo, ¿no? Y unifica P. Peor de todo, puede ser que modifique la meta también. Sin querer queriendo modifique la meta. ¿Me captaron? Pero esto debe ser sin querer queriendo de repente pueda modificar la meta. Por la verdad. Entonces, el EDC pasada sin querer queriendo me puede unificar OC y me puede unificar la meta también. Para su buena suerte, la meta le disparó en esa patada. ¿Cómo lo hizo? Suerte. Entonces comencemos por ahí. ¿Qué pasa si la meta fue unificada? ¿Qué hago hoy? ¿Debería salirse? Caos, correcto. Un algoritmo de entrenamiento con metas. Si las metas son unificadas, se va a quitar. Entonces, si la meta unificó, belleza. Entonces yo como hago aquí tenía que ir a buscar el que no sé qué, me esperaba harto trabajo. Pero ahí dice, ya me fijó la meta, no voy a mi casa acá, hasta luego. Te voy a tu casa. ¿Ok? ¿Qué otro caso puede pasar? Mira, digamos, no unificó la meta. Digamos, no unificó la meta. Entonces ya, esto no unificó la meta. Bueno, ni modo. Pero este tipo como es, agarra y repasa todo, obtiene hechos, y son, unificó P y mejor unificado esto. Bueno, digamos que tenga más. ¿Qué poner más variable? ¿Ok? De repente me unifica A y unifica C, digamos, por decirlo. O sea, me unifica
variables que están en la pila. Recuerden, lo que están en la pila es porque no tienen valores. Hola, hola. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Entonces, este tipo sin querer queriendo me puede unificar OC. Y lo peor de todo es que me puede unificar valores que están en la pila. Las pilas están, las variables que están en la pila están esperando esos valores. Claro, porque el backward chaining no es que sea lento, ¿no? Sino que él en cada ciclo va a ir tratando de unificar uno, se van endeudando, después que va atrás, etcétera, ¿no? Pero este tipo torpe y todo y lento, por supuesto que es lento, pero sin querer queriendo me puede unificar variables de la pila. ¿Qué hago, jóvenes, si modifica variables de la pila? ¿Qué hago con esas variables que están en la pila? Si están en la pila, Podríamos quitar las de... la quitamos, ¿ok? Quiero usar algo que es un término informático, se llama purgar, purge, ¿no? Purgar. Purgar, ¿cómo entienden en la vida real qué es purgar? No hablemos del baño. Surelax, por ejemplo, es un purgante, ¿no? Surelax es un purgante, pero no se refiere solamente al aspecto estomacal. Purgar es sacar lo malo, ¿no? Es sacar lo que no me conviene, lo que está mal, digamos. Eso es purgar. ¿Ok? Entonces, purgar es quitar lo que no me conviene, lo que está mal. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, jóvenes, es utilizar un procedimiento, le vamos a llamar purgar, o en inglés purge. Y para no implementarlo, ¿no? No lo implementemos porque es muy obvio, ¿no? La pila voy elemento por elemento, si te no lo has hecho, la quito. Por favor, no. No nos matemos eso. Todo lo podemos hacer, ese algoritmo. Entonces, vamos a llamar aquí, hicimos purgar. Entonces, purgamos. Vamos a poner acá pila. Y va a ser esto. ¿Qué hace esta operación? Esta operación lo que hace es quitar de la pila, las variables de la base hecha. La variable unificada, ¿no? Unificada. Entonces, si sin querer queriendo, este tontito me unificó A y C, nosotros lo purgamos la pila, quitamos A, quitamos C, y entonces quedaría así, ¿no? De N. Así quedaría. ¿Ok? Entonces, seguimos nosotros con ese estilo. Digamos. Y si modificó o C, ¿qué hago? Sacamos el siguiente de la pila. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el backward chaining, también sin querer queriendo, porque todo va a ser sin querer queriendo, qué pasa si me unifica OC? Entonces, de aquí para abajo ya es el backward chaining. No voy a ir a buscar un hecho, no voy a ir a buscar una variable que ya está unificada. Entonces decimos OC igual a fila.pop. Entonces decimos no viejo, OC igual a viejo. OC igual a viejo. Entonces decimos, ya está. Por eso primero pongamos la pila y después lo hacemos así. Una cosita acá, una preguntita. ¿La pila puede estar vacía o no? No puede estar vacía. No puede estar vacía, ¿no? Porque como la meta no fue unificada, entonces por lo menos está la meta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hemos restablecido el orden natural del backward chaining. ¿Cuál es el orden natural? Tenemos OC, B, no está unificada, estamos yendo a buscar B, porque con B podemos pagar E. Entonces, este ruido que le pusimos acá, lo solucionamos. Ah, me molestaste mi pila. Ah, bueno, entonces la quitamos
quitamos los elementos de la pila. Bueno, si unificaste la meta, gracias, muchas gracias, hasta luego. Pero si no, bueno, me unificaste variables de la pila. Entonces, esas que están fuera de la pila. Y si me unificaste OC, bueno, OC, suerte para él. Ya no busca pella. Dice, ay, me ahorro ir a esa casa, a esa regla, decirle, pagame usted. Ir a esa casa y decirle, pagame usted. Digo, pagame usted. No, yo te lo unifiqué. Qué bien. Entonces, continúa mi vida con el siguiente elemento de la pila. Entonces, todo está restaurado como lo necesita el valor aquí. Entonces, aquí abajito, que no me dio la pizarra, aquí abajito, la vida continúa. La vida del BDS continúa. O sea, aquí abajito viene lo clásico. Regla L igual fase de selección. Si R igual a nulo, distinto de nulo, ya lo dejamos la vida continúa. Todo sigue igual. En el line, eso, ¿no? La vida continúa. Entonces, control C, control V. Entonces me introducieron un ruido que era el forward chaining pasada, y lo que hice fue restaurarle al backward chaining su vida normal. ¿Qué es su vida normal? Que OC sea una variable no unificada, estamos yendo a buscarla. Las variables que están en la pila no están unificadas. Y bueno, la meta tampoco está unificada. Por eso el backward chaining sigue trabajando. Espero que se haya entendido esta solución. Hola. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿vieron cómo se va el tiempo en este tipo de problemas, ¿no? Porque cuesta explicarlo. Luego vamos a hacer más ejercicios, obviamente, de programación, ¿no? Sobre esta parte. Solo una preguntita teórica, una preguntita que me da para eso. Dice lo siguiente, a ver. Muy bien. Dice así, ¿no? Claro, estamos viéndolo al data, ¿no? Vamos haciendo puro data. Dice así la pregunta, dice, ¿no? ¿Por qué el BWS no marca las reglas que dispara? Las reglas que disparan. Claro, vieron que el forward chaining que dispara una regla más de marcar. Ya lo supimos porque solamente por eficiencia, ¿no? Porque en realidad no influye en sus resultados. ¿Por qué creen ustedes que el backward chaining no marca las reglas que disparan? Que podría hacerlo, sí. De hecho, se lo hace también cuando uno quiere hacer eficiencia, cuando el espacio de búsqueda de la fase de selección aquí es reducido. Pero, ¿por qué no la marca? ¿Qué pasa? ¿Por qué, digamos, en el forward chaining lo marco y acá no las marco? ¿Las puedo marcar? Sí, las puede marcar. O sea, ¿por qué no es necesario, digamos, marcar las reglas que disparan? ¿Por qué creen ustedes? ¿Podría ser porque vamos a volver a ver esa regla? De hecho, no la vamos a volver a ver. Ese es el detalle. Si una regla me disparó, ¿no? Ya yo no la veo esa regla. Hola. Porque la pasada ya nos marcó. Disculpe, se me perdió el audio. ¿Qué me decía? Forward chaining pasada ya los marca si dispara la regla. Claro, no, está hablando del backward normal, no del híbrido. No del híbrido. El anterior era el HWC. Estoy volviendo al BWC normal, por favor. Vea el del PDF, digamos. El que le mandé el PDF.
No el algoritmo que acabamos de hacer. Ese es un algoritmo híbrido. Al DWS normal. Al que tiene usted en el PDF que le mandé en la plataforma. Usted se da cuenta que en ningún momento cuando la regla dispara la marcamos. Bueno, la solución algo nos adelantó el compañero. Es cierto, la regla que dispare nunca más la vamos a visitar. Entonces no corremos el riesgo de testear el disparo de la regla otra vez. Entonces, si una regla dispara, y ustedes lo pueden ver porque ya nunca más la va a visitar porque ya consiguió el resultado. O sea, ya conseguimos que nos dispare OC. Entonces nunca más vamos a ir a visitar esa regla porque ya tenemos lo que queremos. Entonces, si una regla dispara, ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Con una reglita aquí también. Si una regla dispara, esta regla nunca más será visitada por el DWS. Nunca más. Es decir, si dispara nunca más será visitada. ¿Por qué no será visitada? Porque OC, el valor de OC, ¿no? En este momento, porque el valor de OC que hizo visitar la regla que lo ponemos en ejemplo. Hizo visitar la regla. Ya está visitada. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo la regla L, ¿no? Z igual a, entonces, E igual a B. Entonces, en este momento, OC, digamos, igual a P. Y supongamos que tenemos la base de hecho. La base de hecho acá, Z igual a A. Entonces, en ese momento, la regla me dispara. La regla L me dispara. Entonces, al dispararme P igual a B, esto produciría, si no es la meta, ¿no? Produciría que hagamos un backtrack. Entonces, backtrack. Vamos a poner que la fila está así, ¿no? Para la meta está A. Entonces, al hacer backtrack, OC casi igual a A. Casi igual a A. Entonces, la regla anterior nunca más va a ser visitada porque no la necesita. Entonces, la regla R nunca más será visitada. Nunca más será visitada. Porque ya no necesitamos el valor de P. Entonces nunca más me va a decir una regla así, oye, anda, búscame P para que me pague, si ya lo tengo P, lo tengo en mi bolsillo, lo tengo en mi base de hecho. Yo visito una regla por necesidad, por pagarle a otra regla, ¿no es verdad? Bueno, no que sea la meta, ¿no? Pero mayormente yo dice, ¿qué estás buscando? Busco P igual a B. Ya, si no tengo Z igual a A en la base de hecho, la regla me va a decir, oye, anda a buscarme Z, por favor. Si me vas a pagar Z igual a A, yo te pago P igual a B. Pero como ya conseguí P igual a B, nunca más la voy a visitar esa regla. Entonces, por eso no necesito marcar. ¿Ok? Bueno, jóvenes, es suficiente por hoy. No se olviden que hoy a la medianoche se les vence el plazo para presentar el proyecto 1.1, ¿no? Que lo hemos llamado así. Ingeniero, ¿puedo hacer unas preguntas del proyecto? Claro que sí, dígame. La fecha de entrega es para esta noche, ¿no? Claro, para esta noche. Otra cosita era de que estuve haciendo y solo pude hacer hasta el ABM variable. ¿Vale la pena enviar eso o así nomás?
Solo puede ser hasta cuando se me cortó un poquito el audio. ¿No ves que había tres funciones principales, que era ABM variable, ABM regla y cargar y guardar en un texto? Claro, o lo que El sea, ¿no? ABM, el ABM variable fue el que hice. Y las reglas, No la hice aún. pero tiene tiempo todavía hasta la medianoche, puede hacerlo. Confío en ¿Le usted. podría mostrar? Pero, joven, si no me presenta no hay base de conocimiento, ¿no? Usted me crea las variables, pero no me crea las reglas. Entonces, ¿de qué base de conocimiento estamos hablando? La Recuerde que la fe. base de conocimiento es un conjunto de reglas. ¿Me captó? Mm. La Sí, base de le conocimiento entendí. es un conjunto de reglas. Entonces, no tiene sentido, digamos, ¿no? Si no crea las reglas, no crea base de conocimiento. El formato de entrega es el proyecto NetBeans en O el zip, que usted ¿no? quiera. Ah, en punto sí, claro. O punto RAR también, ¿no? Pero aunque más, para que no le rechace punto sí. No, no, yo no. El correo a veces no acepta RAR. Gmail sí lo acepta, ¿no? Gmail sí lo acepta. Le sugiero que sea punto sí, ¿no? Puede hacerlo en punto RAR, sí, puede. El lenguaje es su preferencia, no le he exigido nunca un lenguaje, ¿no? Solo que me especifique, ¿no? Está escrito en Python, está escrito en Quería C, en C compartir Sharp. mi pantalla para que me lo vea lo que voy haciendo. A ver cómo le hago para... ¿Puede compartir? No. No, no sé si se puede. Dice que usted lo deshabilitó para compartir. Quizás sea una opción de pago, no sé. No, a ver, intenta ahorita. Ok. Hola, hola. Sí, explíqueme. Ah, ya. Estaban mudos. ¿Ahora me puede escuchar? Hola, ingeniero. Ahora sí, hola, hola, hola. De esta manera le estoy guardando las letras o en mi caso variables, ¿no? Claro, ese es su archivo de repente de usted, ¿no? Sí, este es mi Como usted lo archivo guarda. de texto y el proyectito, así va, mire. Me voy a variables y aquí lo muestro las variables, su tipo y su rango dominio. Ajá, no lo veo, ¿sí? Ah, ¿no lo ve? No, no veo. ¿Aquí lo ve? Esto sí lo veo, la base TXT. Aquí no sé, parece que no. Había que hacerlo más pequeño de repente. No veo el formulario. No ve el formulario. No lo veo. Ay, Voy a hacer compartir pantalla y selecciona los formularios. Debe ser un sí, voy a Java, hacer ¿no? eso. Sí, es un Java. Deje de compartir y se va a esta ya. Ya, ¿ahora? Ahora sí se ve. Ya. Entonces le decía de que de variables, aquí uno puede, para actualizar, uno puede seleccionarla y datos aquí y le cambia un número, 98, y lo Claro, está bien. actualiza. Ajá. Y si quiere hacer uno nuevo, lo cambia y ingresa. El nombre no Ajá. tiene que estar, Claro, ¿cómo pero el se detalle llama? es que solamente usted tiene eso en este momento, ¿no? ¿Verdad? Sí, para la letra y las reglas todavía no lo he hecho. Tiene que hacerlo hasta las noche. Le da tiempo todavía. Le da tiempo. No lo haga hasta el final, ¿no? Por eso le hago 3 semanas, le hago yo para que ustedes lo hagan. Sí, es que cosas pasaron. Ok. Tiene tiempo hasta la medianoche, vamos. Sí se puede hacer. Eso que ha Sí, hecho es muy ingeniero. básico, ¿no? Hay que puede completar las reglas, ¿no? Las reglas es la clave, ¿no? Lo que me tardé bastante era en cómo ingresarlo, mi formatito de, ¿cómo se llama? De archivo.
de archivo, eso está un poquito fallando la lógica de mi parte. Claro, no le he dicho que lo ponga en un texto, en un archivo plano, ¿no? Puede ser en su propio formato binario también, no le he pedido que lo haga él. Ok, ingeniero, Ok, gracias. Peter. Ok, por nada, bueno. Bueno, bueno, lo espero hasta la medianoche entonces sus proyectos. Y conmigo, en clase nos vemos el próximo lunes. No, perdón. Le iba a poner en aviso, y iba a meter la pata como aquí con el primer grupo. Lo que pasa es que, bueno, el lunes no podemos tener clase porque yo tengo que estar en la facultad, voy a tomar examen de estructura de datos a las 11:30, entonces no podría pasar clase e irme digamos, en teletransportación allá, digamos, ¿no? Hasta la facultad. Entonces este lunes lo tenemos libre, jóvenes, este lunes, y continuamos el próximo miércoles con el avance. La próxima semana ya vamos a fijar fecha de parcial, ¿no? Para salir de este parcial que es el más feíto que tenemos y el más complicado tal vez. Ok, entonces nos vemos el próximo miércoles. Agenden por favor que el lunes no tienen clase de sistemas expertos. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Pasen un buen fin de semana. Hasta luego.